Bueno, pues en esta tercera parte del tutorial vamos a hacer el control de un sistema de ensamblaje utilizando las maquetas FMS 200 de la marca SMC, pero en esta ocasión lo vamos a hacer utilizando el TIA Portal. Y bueno, también os recuerdo que nuestro sistema disponía de 4 estaciones. La primera se utiliza para la alimentación de piezas. Estas piezas disponen de una serie de orificios donde hay que insertar un rodamiento que previamente ha de ser discriminado mediante su grosor, y para eso necesitamos que la CPU disponga de una entrada analógica. Posteriormente, una vez puestos los rodamientos, debemos de poner en la siguiente estación 4 tornillos en un orificio más pequeños, y finalizado el ensamblaje, pues las piezas deben de llegar hacia la última estación para su almacenamiento. Aquí ya veis cómo era el sistema. Veis que para el desplazamiento de la pieza de una estación a otra se utiliza una base de soporte. Sobre esta base se sitúa la pieza, que es la que debemos de procesar, y bueno, pues esta base junto con la pieza va desplazándose a lo largo de las cintas de estación en estación hasta completar el proceso completo de ensamblaje. Bueno, pues también os recuerdo que cada estación disponía de su propia CPU, que podía ser de diferentes marcas, aunque nosotros ya sabéis que vamos a utilizar la serie S7300 de Xiaomi. Aquí tenemos un detalle de 4 cintas ya. Bueno, pues estas cintas, como veis, disponen de unos topes que son estos de aquí. Esos topes son los que se van a utilizar para determinar si la base es correcta o no. Para eso se dispone de 3 sensores. También dispone de un final de carrera, que es el que le va a indicar a la CPU que la base junto con la pieza ha llegado a la estación, y también una serie de cilindros y un motor para cada cinta. Bueno, pues estos elementos van a ser controlados por unos dispositivos como estos que veis en pantalla. Cada uno de estos dispositivos dispone de 8 puertos, 8 canales, que son configurables como entradas o como salidas. Esto es un detalle importante a tener en cuenta a la hora de configurar tanto en este 7 como en TIA Portal. Esta sería la distribución que vamos a tener de los elementos que controlan todo el sistema. Cada estación va a disponer de su propia CPU, todas conectadas en Profibus, y además también en la red vamos a tener los 4 dispositivos de las cintas conectados, de tal manera que se conforma una red de tipo bus. Y por otro lado tenemos que tener un maestro que controle todo el sistema, y nosotros para hacer esta configuración como maestro vamos a utilizar la CPU de la estación número 1. Esta va a ser la configuración concretamente que vamos a hacer. La CPU maestro correspondiente a la estación número 1 es la que se va a comunicar con los diferentes elementos que conforman la red, tanto con la CPU de las diferentes estaciones como con los dispositivos esclavos de cada cinta. Una vez que hagamos la configuración TIA Portal, debe de quedar más o menos como veis aquí en pantalla. Veis que disponemos de 4 CPU de la serie 313 que ya disponen de puerto Profibus integrado, y además también 4 esclavos que también disponen de su propio puerto. Como veis, las direcciones son diferentes para cada elemento. Esto es imprescindible, como ya sabéis. Y además aquí hay un detalle que tendremos que ver cómo se hace, y es que cada dispositivo ya tiene en este gráfico declarados cuál sería su maestro. Veis esta indicación en azul, PLC1 estación de piezas. Bueno, pues hay un indicativo de que el maestro Profibus de cada elemento va a ser la CPU de la estación número 1. Bueno, pues esta será la configuración que tenemos que hacer. Vamos a ver cómo hacer esto en TIA Portal. Bueno, pues en primer lugar lo que tenemos que hacer es crear un proyecto donde insertaremos 4 CPU de la serie 313, tal como yo ya tengo aquí preparadas. Bueno, si nos vamos a vista proyecto, en la pestaña vista de redes podemos ver cómo quedaría la configuración una vez que tengamos preparados los equipos y los
esclavos que vamos después a conectar al maestro. Bien, aquí en el árbol de proyecto veis que ya tenemos las estaciones. Importante hacer un repaso de cada una de ellas. Os recuerdo que esto se hacía aquí, ¿verdad? Y donde podíamos definir pues la dirección MPI, la dirección Profibus y conocer, bueno, algunas propiedades de esta CPU, ¿no? Bueno, como veis, al picar sobre el puerto Profibus ya nos está indicando, en primer lugar, la dirección y que no está conectado a ninguna red. Bueno, la dirección que tiene este equipo es la número 2, coincide con la que tenemos aquí puesta, y la dirección MPI también la 2. Os recuerdo que las direcciones tienen que ser diferentes en todos y cada uno de los dispositivos que conformen la red. De todas maneras, hay más detalles que tendremos que ver, y son los siguientes. Nosotros ahora mismo tenemos los dispositivos, pero no está ninguno conectado en red. Bueno, pues esto lo podemos hacer de varias maneras, o bien yéndonos a las propiedades de cada una de las CPU y agregar una subred en primer lugar, con lo cual la primera estación ya estaría conectada a una red Profibus 1 con el modo de operación que aquí indiquemos. En este caso, como esta CPU va a ser la maestro, pues la dejamos como está. Veis que aquí ya aparece la línea de red, ¿verdad? Bueno, estas que no están conectadas tenemos otra opción, y es que arrastremos una vez que pinchemos el puerto y lo llevemos hacia la línea de red, con lo cual se nos quedará conectado. Y una vez que hacemos esto, veis que aquí nos aparece una línea un poquito más gruesa y discontinua, indicándonos que la estación ya está configurada como esclava de la CPU 1. Esto lo podemos, para verlo mejor, vamos a eliminarla. Veis que si yo la elimino, en este icono aparece no asignado. Eso significa ni más ni menos que este equipo no está asignado como esclavo a ningún otro. De todas maneras, lo primeramente que deberíamos hacer con las CPU que van a actuar como esclavas es pues eso, definirlas como esclavas dentro de la red. Y esto lo podemos hacer aquí. Aquí podemos definir si queremos que sea maestro o esclavo. Como esta va a ser esclava, pues lógicamente la vamos a dar como esclava. Y aquí podemos asignarle directamente el equipo que va a actuar como maestro. En este caso el PLC1. Con lo cual ya veríamos cómo hemos conseguido hacer lo mismo. Bueno, pues esto mismo habría que hacerlo con los siguientes equipos. Picaríamos nuevamente en el puerto, lo dejaríamos como esclavo y asignaríamos como maestro al PLC número 1. Con lo cual aquí ya veis que se nos va construyendo la red. Bueno, pues esto mismo lo podemos hacer también si hacemos esto que vemos en pantalla. Arrastramos del puerto Profibus del esclavo y lo llevamos directamente al puerto Profibus del maestro. Y de esta manera quedan los tres equipos esclavos ya asignados como esclavos al maestro. Como los dispositivos de las cintas no son dispositivos inteligentes, digamos, pues directamente si nosotros pinchamos en el puerto y arrastramos hacia la CPU que queremos que actúe como maestro, pues directamente si veis que se nos va a quedar acoplado cada uno de ellos como esclavo de la CPU 1. Y este lo hacemos lo mismo y ya tendríamos nuestra red configurada. Bueno, una vez hecho esto, ¿qué más tenemos que hacer? Por lo pronto los esclavos son esclavos de telemecánica. ¿Qué significa esto? En el catálogo de hardware de Siemens, en principio no deberían de aparecernos. Nosotros ya lo tenemos instalado y sí que los tenemos ya aquí disponibles, pero primeramente tendríamos que tener la instalación hecha de los archivos GSD. Esto lo daríamos en la pestaña opciones y concretamente aquí, donde pone administrar archivos de descripción de dispositivo. Si picamos ahí, tendríamos que irnos a buscar la carpeta donde se encuentren los archivos GSD. Yo ya los tengo aquí preparados.
simplemente darle a instalar, y de esta manera lo que haríamos sería que se actualizaría el catálogo de dispositivos que dispone el tío Porta. Aquí en esta carpeta, otros dispositivos de campo ya no deberían de aparecer en la carpeta Profibus los esclavos de telemecánica, ¿verdad? Bueno, vamos a configurar el primero. Habría que picar aquí sobre el cuerpo del dibujo, y aquí en esta ventana, que algunas veces se queda ahí cerrada, pero nosotros las podemos abrir pinchando aquí, vemos que podemos configurar o incluir en esta tabla cada uno o algunos de los módulos que aquí tenemos disponibles. Nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos con este 7. Vamos a, en primer lugar, poner la definición del módulo, que sería esta. La vamos a poner en la fila número 2. Vamos a poner también este otro, de entrada de diagnóstico PIN 2. Bueno, esto recuerdo que los módulos esclavos, en sus 8 conectores disponibles, 8 canales disponibles, disponíamos de entradas y salidas configurables, de tal manera que las conexiones físicas que trae la propia estación, los sensores los tienen conectados en el PIN 2 de cada conector. Por eso que nosotros tengamos que seleccionar esta opción como entradas. Y los actuadores están conectados físicamente en el PIN número 4. Por tanto, vamos a coger esta opción y la vamos a arrastrar aquí a la ventana. Las conexiones podrían ser diferentes. Entonces, y en ese caso, por ejemplo, como se ve aquí, también podríamos definir el PIN número 4 como entradas. Pero para eso tendríamos que cambiar las conexiones de la estación. Bueno, una vez hecho esto, ya vemos que aquí nos aparecen las direcciones físicas, tanto de la entrada como de la salida del módulo. Esto también lo podemos ver. Vemos que aquí las direcciones de entrada y salida que se nos ofrecen son estas. ¿Qué significa esta dirección? Bueno, esta dirección significa que el conector número 1 de este módulo tendría una entrada configurada en el pin número 2. Ahí. Había pinchado el pin 4. Bien, el pin número 2 tendría una entrada cuya dirección correspondería a la I0.0. Como son 8 conectores los de los que dispone el módulo, por tanto 8 entradas, pues tendríamos la entrada de la I00 hasta la I07. Y para la salida exactamente igual, solo que aquí se nos ofrece la dirección 4 como base, con lo cual la primera salida de este módulo, que corresponde al conector número 1, sería la salida Q4.0 hasta la Q4.7, puesto que también disponemos de 8 salidas. Bueno, aparte de esto también tenemos que hacer otra cosa, y es, una vez que tengamos el módulo pinchado, tenemos que parametrizarlo. Tenemos que decirle en esta ventana de propiedades que efectivamente el puerto 2, perdón, el pin 4 va a actuar como salida, ¿vale? Y esto habría que hacerlo en cada uno de los módulos. Veis que se nos ofrece tres posibilidades: o que actúe como entrada normalmente abierta, que sería esta opción, como entrada normalmente cerrada, que sería esta, o como salida. Puesto que los actuadores los tenemos, repito, conectados en el pin número 4, pues todos esos pin número 4 deben de ser salidas. Y en cuanto al pin 2, como ahí es donde tenemos conectados los sensores, pues vamos a ponerlos como entradas con contacto normalmente abierto. Bueno, pues ya tendríamos configurado el módulo, y esto mismo habría que hacerlo con el resto. Este, por ejemplo, ya lo tengo configurado aquí, y el resto también, ¿verdad? En cuanto a la comunicación que tenemos que realizar entre los diferentes elementos que conforman la red, en primer lugar vamos a ver cómo podríamos comunicar los esclavos de las cintas con el maestro.
Bien, pues todas las direcciones físicas de estos dispositivos, direcciones físicas que podemos conocer aquí, le pertenecen al maestro. ¿Qué significa esto? Pues que el maestro toma como propias esas direcciones de entrada-salida, con lo cual no hay que utilizar ni funciones ni nada por el estilo. Simplemente en el programa de usuario del maestro tendríamos que leer o escribir esas entradas como si fueran entradas ampliadas que tiene la CPU. Sin embargo, las CPU que actúan como esclavas tienen que comunicarse con el maestro utilizando áreas de transferencia, igual que ya vimos en Step 7. Os aconsejo echarle una ojeada a la segunda parte del tutorial para poder entender esto con más detalle, ¿no? ¿Dónde podemos configurar esa área de intercambio? Bueno, pues igual que en Step 7, esto lo podemos hacer en los esclavos. ¿Cómo lo haríamos? Pues bueno, picaríamos en el puerto Profibus de cada uno de los esclavos. De tal manera que en las propiedades, a ver si nos aparecen ahora. En las propiedades, cuando configuramos si el comportamiento debe ser maestro-esclavo, es decir, el modo de operación, también se nos abre una ventana de áreas de transferencia. Aquí es donde nosotros tendremos que definir esas áreas. Tendremos que agregar un área de transferencia, picando 2 veces. Le podemos incluso poner un nombre, si procede. Y él ya nos ofrece un área de intercambio, que serían estas. Además nos está indicando en la dirección o el sentido en que se va a producir la transferencia. Como aquí está configurado como un byte, pues entonces el área correspondiente al maestro para sus salidas de datos sería la QB5 y el área de entradas del esclavo sería la IB0. Podemos definir más áreas. Picando aquí 2 veces se nos ofrece otra área que sería esta. Bueno, pues estas serían las áreas de intercambio que utilizaría el maestro y el esclavo para comunicarse entre ellos. Repito que esta área hay que definirla siempre en el esclavo. Bueno, y estas áreas van a ser diferentes para cada uno de los esclavos. Por ejemplo, si nos vamos a este otro, podremos hacer lo mismo, pero bueno, aquí yo ya tengo un área de intercambio ya hecha de una prueba anterior, pero si ponemos otra, ¿vale? Pues podemos ver que aquí podemos incluso cambiar el sentido. Por ejemplo, si en esta fila tenemos el área de salidas Q0 en el maestro, todo lo que escribamos en esa área va a ser transferido vía Profibus a un área de entradas en el esclavo que será la IB0. Y aquí, por ejemplo, en esta otra fila, todo lo que escribamos en el área QB4 del esclavo, Profibus lo va a trasladar al área de entradas IB4 del maestro. De esta forma, utilizando órdenes de transferencia, podemos transferir sin ningún problema cualquier dato. ¿Que queremos una longitud mayor de datos? Pues es simplemente configurar si queremos que se transmitan bytes o palabras. O dentro de cada uno de estos poder seleccionar la longitud, que ponemos 4 bytes, pues entonces lógicamente las áreas de intercambio van a ser mayores. Bueno, y esta sería la forma de transferir información entre los diferentes equipos de la red. Ya lo único que quedaría pues sería hacer la programación de cada uno de los equipos. Una vez hecho esto, yo aconsejaría que la transferencia de la configuración de cada una de las CPU y el programa de cada una de las CPU lo hicierais vía MPI o vía Ethernet si la CPU dispusiese de Ethernet o Profinet. Es aconsejable hacer la transferencia equipo a equipo, y una vez que se haya hecho la transferencia de la configuración de la programación equipo a equipo
Y una vez cableada también la red, pues seleccionaríamos todos los equipos pertenecientes a la red y procederíamos a la carga. De esta manera, incluso ya lo podríamos hacer conectando el PC Adapter, es decir, el cable de conexión directamente a la red Profibus. No haría falta ya tenerla conectada en MPI, y de esta manera pues todo lo que es la configuración de la red se transferiría a los dispositivos. Bueno, y ya está. Y con esto pues ya hemos terminado. Espero que este tutorial de Profibus para el control de estas estaciones pues os haya sido de utilidad y os sirva para algo. Hasta el próximo tutorial.